Dios te bendiga y bienvenidos y bienvenidas a otro programa espectacular de Dios Nunca Duerme. Mi nombre es David y su nombre es Yajaira. Bienvenidos, esperamos que estén disfrutando el día de hoy y que el Señor les esté bendiciendo grandemente en sus hogares. A mí me encanta cuando Yajaira entra así, como gracias, que le da un toque muy especial al programa. Gracias. Vamos a orar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias, mi Dios, en este día por tu bendición, por tu presencia. Te pedimos que en este día, de manera muy especial, tú puedas tocar los corazones que no están perdonando, los corazones que están llenos de odio, rencor, resentimiento. Que en este día sus vidas sean transformadas y que ellos puedan dar ese paso hacia el perdón. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y hoy vamos a tener a nuestra muy amiga y bendecida Miguelina. Sí. De cariño. Miki de cariño. Entonces ella tiene una hermosa historia de perdón y cómo esto transformó su vida. Y esperamos que ustedes lo disfruten como nosotros hemos disfrutado pasar tiempo con ella y llegar a conocerla mejor como persona. Entonces, no se vayan y ya regresamos en unos minutos. Yo comencé a sentir ese sentimiento de rencor cuando mi padre nos abandonó. Y también el rencor, ¿cómo te digo? Fue tan profundo porque mi papá se casó de nuevo y apoyó mucho a su nueva esposa con sus hijos y nos abandonó a nosotros, a mí, a mis hermanos, y dejó de querernos. Afectó a mami porque mami entonces tuvo que hacer el papel de padre y madre a la misma vez. Enfrente de nosotros nunca vi a mami sufrir, nunca oí a mami quejarse de lo que mi papá había hecho. Eso lo reconocí yo cuando fui adulta. Y entonces fue que me di cuenta en sí el daño que mi papá le había hecho a mi mamá, que ella tuvo que hacer el papel de padre y madre. Él nunca nos dio un vaso de leche. Mi mamá fue bajo muchos esfuerzos trabajando muy fuerte. Y al yo ver a mi madre hacer todo eso, ahí fue que el rencor mío fue bien profundo, de que yo vi como mi mamá, ¿cómo se dice? Struggled. Y él estaba con su nueva familia y se olvidó de nosotros. Yo vi a mi mamá en el sentido de que tuvo que trabajar doble, ella y mi abuela. A la edad de los 12 años yo le dije a él que lo odiaba y que me iba a cambiar el apellido, porque ya él no era mi padre, el que era mi padre era mi madre. Sí, lo llegué a odiar. Varios años me tomé para perdonarlo y llegó el tiempo que desafortunadamente él tuvo un accidente, y cuando yo supe de ese accidente, aunque yo tenía ese rencor, pero profundamente yo quería a mi padre, pero como estaba tan sentida, yo pensé que lo odiaba. Pero ese día que recibí la llamada de que mi papá le habían dado un balazo, yo fui la primera que llegué al hospital. Y cuando lo vi ahí con todas esas máquinas que lo estaban ayudando a respirar, sentí me sentí con mucha pena de verlo así. Pero todavía viéndolo así, todavía estaba un poco enojada. Todavía completamente no lo había perdonado. Definitivamente que cuando yo lo vi así en la cama, digo, yo pensé, a él no se lo dije, pero yo sí pensé. Digo, bueno,
aquí Dios está cobrando lo que Él nos hizo a nosotros. Entonces, ese fue el pensar mío, que Dios estaba cobrando lo que Él había hecho. A mi hermana, por ejemplo, fue cuando, y él salió bien de ese accidente, pero después, a los pocos años, él sufrió un derrame cerebral en Santo Domingo. Y me recuerdo que cuando mi hermana llegó al hospital, ella le dijo a él, esto te pasó por ser mal padre. A mi hermano nunca fue un muchacho de mucha habla. Y él nunca habló ni bueno ni mal de papi en ese entonces. Pero cuando llegó al final de mi papá, ahí fue que me di cuenta de que mi hermano sí había sufrido mucho el abandono de papi. Cuando mi hermano tuvo sus hijos, él siempre repetía que él tenía que ser un buen padre para sus hijos porque él no le iba a hacer a sus hijos lo que su papá le había hecho a él. Entonces, ahí fue que me di cuenta de que sí le afectó mucho a mi hermano lo que mi papá había hecho. En mis relaciones, sí, con mi esposo, ese sentido de abandono, después cuando estaba reflexionando, me di cuenta de que sí, yo me sentía así por lo que me había pasado a mí cuando joven. Que lo que estaba pasando en mi matrimonio era reflejo de la relación que yo tuve con mi papá. En mi primer matrimonio, el esposo mío él me llevaba 5 años, no era tan gran diferencia, pero yo me casé a los 19 años. Y él me controlaba mucho. Y siempre me recuerdo que cuando él se enojaba conmigo, me recuerdo de que yo me desesperaba, porque yo no quería que él se me fuera. Y siempre me recuerdo este momento que me sentí el estima muy bajo, porque me recuerdo que me puse de rodillas a pedirle perdón a mi esposo por lo que yo le había hecho a él. Entonces, después de adulta, entonces ahí fue que reaccioné, digo, wow, esto mismo yo le hice a mi papá. Cuando mi papá se había enojado conmigo, que él me obligó a ponerme de rodillas, a pedirle perdón. Y yo hice lo mismo con mi esposo. Y fue a los muchos años que yo caí en cuenta de lo que había pasado. Para ese tiempo, cuando yo había ya caído cuenta en eso, ya yo estaba en el camino de Dios. Y, ¿cómo te digo, David? No sentí ni rencor, ni odio. Solamente dije, wow. De que yo no me había dado cuenta de que había esa conexión entre mi papá, el abandono de mi papá, con lo que había pasado con mi matrimonio. Como que yo no había hecho esa conexión. Pero ahí fue que me di cuenta del daño también que me había hecho el abandono de papi. Pero no sentí rencor, no, estaba bien. Yo le tenía miedo a mi esposo, porque era un hombre de un carácter bien fuerte, era un hombre súper inteligente. Entonces yo siempre, en primer lugar, le tenía miedo de que él me iba a dar, físicamente me iba a dar golpe. Yo le tenía miedo a eso, por el carácter de él tan fuerte. La inseguridad él era una persona tan súper inteligente que yo me sentía no al nivel de él, de su sabiduría. Me sentía inferior a él. Lo que causó en mi vida fue que yo misma me puse límites de las cosas que yo podía hacer en mi vida. Y no fue antes que yo comencé a leer la palabra de Dios,
a entender de que yo tenía un propósito en esta vida, que entonces ahí fue que yo misma pude atacar ese miedo que era una mentira. Porque ese miedo me estaba parando a mí de yo poder vivir una vida con propósito, que la estoy viviendo hoy. Yo vivía por el Canadá y cuando regresamos a Nueva York, ya yo estaba en mi territorio, que me sentía protegida. Entonces, al ya sentirme protegida con mi familia, entonces ahí fue que yo comencé a defenderme sin temor. Y fue tan fuerte que yo creo que el que me cogió miedo fue él. La razón por que me considero una mensajera de esperanza es por la simple razón de lo que yo ayudo a muchas personas con su salud. Y estas personas que vienen a mí vienen con muchos problemas, no solamente físicos, sino espiritualmente, o son personas que están pasando tiempos malos en sus relaciones. Entonces, yo puedo entender lo que ellos están pasando porque yo lo pasé también. Entonces, cuando yo comparto con ellos mi historia, siempre me dicen, gracias por darme esperanza. Entonces, eso está pasando con casi todas las personas con las que yo trabajo. Y digo, wow, ya veo que Dios me tiene a mí aquí como una mensajera de esperanza. Y he podido ayudar a muchas personas a salirse de ese mundo negro donde han estado viviendo y ahora pueden ver la luz, que esa luz es Dios. Yo estoy trabajando con una muchacha que también está en una relación bien fuerte. El esposo la controla mucho. Ella depende de él para todo. Ella no trabaja. Entonces ahora lo que ella quiere ahora es, ella quiere rebajar, quiere cambiar su vida. Entonces yo le presenté a ella una oportunidad donde ella puede trabajar de su casa. Entonces también compartí con ella mi historia. Y ahora ella ha podido independerse un poquito en el sentido de que ahora ella puede trabajar de su casa. Ella no tiene que depender del esposo para comprar un vaso de leche. Ella ahora lo puede hacer ella sola. Le he compartido que lea libros de desarrollo personal, que se conecte más a Dios. Y hoy en día ella no es la persona que yo conocí hace como 3 años atrás. He cambiado completamente. Es una persona que ahora está llena de vida, con más amor, es más abierta. Y es muy lindo saber de que tu historia ha podido inspirar a otra persona que ahora comience a vivir una vida fuera de la oscuridad. Mi vida ha cambiado completamente porque ahora yo entiendo de que mi historia fue escrita antes de yo nacer y de que todo lo que yo pasé en mi vida fue para yo llenar ese propósito que Dios hizo para mí y que yo ahora soy esa luz de esperanza para tantas personas y puedo ayudar a esta persona a crecer más en el amor de Dios porque Dios es amor y eso es lo que yo le doy a las personas y yo no juzgo a nadie por lo que haya pasado en su vida porque todos pasamos por nuestra propia historia. Como le digo, la historia de todos nosotros fue escrita antes de nosotros nacer. Él me ha bendecido completamente con un equipo que es el regalo que Él me ha dado a mí de yo ayudar a estas personas, poder vivir más cerca a Él.
Y cuando nosotros entendemos que la vida de nosotros no es yo, sino es Dios. Y con Dios todo se puede. Yo ayudo a muchas personas, como te dije, con su salud, con los ejercicios, nutrición. Y me he dado cuenta que con el equipo que yo tengo, todas las personas que han venido en el equipo es porque se han sentido cansadas. Su cuerpo no está funcionando como Dios creó que el cuerpo funcionara. Entonces me puse en oración a pedirle a Dios que me ayudara a darle un nombre a este equipo, porque este equipo es de Él. Y yo sé que lo que Él quiere que yo haga es que todas estas personas que vengan a este equipo es para glorificarlo a Él. ¿Qué pasa? Es que con mucha oración me llegó esa escritura de Isaías 40:31, donde habla de las águilas. Y sentí esa paz en mi corazón de que este es el nombre. Dios quiere que le dé este nombre del equipo Águilas por esta escritura. Y es increíble que todas las personas que han venido cansados, con mucha, ¿cómo se dice? Burden, con muchas cargas. Y cuando uno le pone esas cargas al Señor, uno comienza a volar como una águila. Lo que yo le digo a esa persona es que Dios es que te va a dar la fortaleza, que en vez de enfocarte en tus problemas con tu matrimonio, con tu padre, con las finanzas, en vez de eso, busca a otra persona y ayuda. Porque cuando uno comienza a dejar sus problemas y ayudar al otro, tú vas a ver cómo Dios te va a quitar esa carga encima. Porque nosotros no estamos aquí para nosotros, sino es para servirle a Él. Y cuando tú le sirves al prójimo, Dios te va a cuidar. Hola, mi nombre es Miguelina. Yo antes estaba muerta, pero ahora yo estoy viva. Qué bendición escuchar la historia de Mickey, una mujer de verdad que habla lo que siente, Amén. que dice lo que piensa, de una manera muy espontánea, muy simple, pero verdad, qué historia, ¿no? Nos cuenta ella cómo su vida, a pesar de todas estas cosas, vemos que Dios está obrando en ella, sigue Amén. obrando en ella y le ha dado una facultad muy especial que a muchos nos hace falta, es la de perdonar. Amén. Y vemos como para mí que fue muy difícil este proceso, porque no creo que es algo, solo Dios lo puede hacer de un día para otro, pero creo que nosotros de verdad es algo que toma tiempo, toma un poco de verdad estudiar nuestro interior
y ver en realidad cómo ser felices en medio de tanto rencor, de tantas situaciones diferentes. Y creo que me gustaría, antes de que entremos en depth, que empecemos con la lectura que escogimos para hoy. Y está tomada de Mateo 18, de 21 y 22. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén. Bueno, yo creo que esta pregunta es muy válida, porque seamos sinceros, por favor. A veces pensamos nosotros, ya, no lo vuelvo a perdonar. O si no, hasta aquí llegué. Ya esto es un abuso. Pero aquí Jesús le dice a Pedro, no 7 veces. O sea, y tenemos que aprender esto. Y yo veo en la historia de Mickey cómo ella da testimonio de eso. Porque primero ella empieza la historia sobre cómo su papá, ¿verdad? Los dejó a ellos. Se casó con otra mujer. Y de momento están ellos sufriendo, pasando trabajo económico, pasando trabajo de toda clase. ¿Y qué le pasa al papá de ella? Sale herido de un accidente con un balazo. Y no solo eso, luego ella dice que tiene un derrame. Y por dentro de ella dice, en ese momento, de verdad, ella por un momento olvidó todo ese rencor y ese odio, y que ella llega inmediatamente al hospital, es una de las primeras que llega al hospital y ve a su papá y se siente mal por él. Pero ella dice, pero dentro de mí, ella sentía esa cosita que decía, qué bueno que esto te pasó por dejarme a mí, mi mamá y nuestros hermanos, e irte con tu nueva familia. Y creo que es una reacción bastante normal que cualquiera de nosotros hubiese tenido en una situación así, porque de verdad es duro para cualquier niño, para cualquier madre, ser abandonado, y que encima de eso, no solo que te abandonen, pero que ponen a whole replacement, te reemplazan con una familia completa nueva y se olvidan de ti. Pero en Mickey, ella dice que ella sintió un poquito de eso en su corazón. Y supongo que no se sintió bien, porque ver a su padre ahí tendido en una cama, casi muriéndose, no era el momento. Pero ella dice que ella continuó con su vida, pero vio que ella no lo odiaba como ella pensó de niña, y se lo dijo en su cara: yo te odio, papi, por esto, esto y esto. Como dijimos, es muy clara y directa. Y ella dice que ella en su niñez se lo dijo a su papá, pero que ya más tarde, cuando pasa este accidente, ella dice, tal vez no es tanto como se lo dije de niña, ya había madurado un poquito más. Entonces vemos como ella poco a poco, su corazón madura, ella poco a poco va abriendo a esta idea que tal vez no lo odio tanto. Tal vez, tengo resentimientos, pero son resentimientos que tengo que trabajar. O sea que fue un proceso de madurar. Y yo creo que es importante notar eso, ¿no? en esta entrevista. Y también ustedes que están en sus hogares viéndonos, esta idea de que una persona inmadura es incapaz de perdonar. Una persona inmadura es incapaz de entender las cosas que le están sucediendo. Y la inmadurez no tiene que ver nada con edad. Porque, sin decir nombres, conocemos personas de edad que son inmaduras. Claro. O sea, ¿por qué digo esto? Porque cuando usted está lidiando con alguien que quizás no actúe como usted quiere que actúe, o quizás diga lo que tiene que decir, muchas veces esas cosas son a causa de la inmadurez de la persona. Pero aquí en su caso vemos que ella, a veces la vida nos lleva a madurar rápidamente. Algo interesante de su historia, Yajaira, es que ella luego se casa y vemos como que la historia se repite con su esposo. Sí, ella nos habla de una experiencia que tuvo
con su esposo. Ella dice, me casé un poco temprano, había muchas cosas en este matrimonio de pleitos, como diríamos normal, siempre tenemos esas situaciones, pero que ella dice que ella tenía temor, temor de confrontaciones físicas, porque ella se lo veía a su esposo, algo como un poquito de edad, era un poquito de diferencia, pero ella dice que tenía temor, también tenía un poco de inferioridad, porque ella lo veía él como una persona tan inteligente y muy, o por lo menos más inteligente que ella. O sea, ella se sentía un poco indefensa en esta relación, pero ella dice que algo que me tocó mucho fue cuando ella dice que ella pudo ver después, cuando ya su corazón maduró, y ella como mujer, que ella vio una correlation, una relación con su niñez, con la relación con su padre y con su esposo. Y un ejemplo que ella nos dio fue que en un momento de su matrimonio pasó una discusión y ella se pone de rodillas enfrente de su esposo para pedirle perdón por la situación que había pasado. Y luego ella recordó años después, dice ella, me recuerdo que lo hice con mi papá de niña, también él me puso de castigo por alguna razón de rodillas, y fue una directa conexión que ella hizo. Y creo que es algo muy, muy importante que le pidamos a Dios hoy por nuestras niñez, por esas cosas que a veces, sea nuestro padre o otra persona, que esas experiencias que uno aprende o que vive de niño, y luego esto vuelve a nosotros en nuestro adultos, como adultos, regresan a nosotros, y puede ser bueno como puede ser malo. Entonces le pedimos a Dios muy importantemente hoy que sane esas heridas para que podamos perdonar, porque hasta que no perdonamos y olvidamos, porque es otra cosa que a veces decimos, yo te perdono, David, pero no se me va a olvidar. No se me olvida eso que me dijiste. Y como hemos dicho anteriormente, a veces cuando decimos algo que ofende al otro, es muy difícil de borrarlo. Bueno, es importante recordar lo siguiente, que el perdón pasa en diferentes etapas. Está el perdón cuando usted habla, es el perdón en tu boca. Luego está el perdón en el corazón y el perdón en tu mente. O sea, esto es un proceso. Pero quiero, para cerrar este segmento, este episodio, decir lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 5 dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, sin dejarte ni jamás abandonarte. Mira, yo no sé con quién está hablando Dios en este momento, pero vemos que en la vida de Mickey hubo una repetición de eventos, porque nuestra niñez y lo que sucede en la niñez afecta lo que sucede después que somos gentes adultas, personas adultas. Y quizás tú estás sufriendo algo en tu vida adulta a causa de que algo que pasó en tu niñez. Hoy estamos orando para que tú entiendas que Dios está contigo, que Dios jamás te va a abandonar, que nadie jamás podrá derrotarte, porque tú cuentas con el favor y el poder de Dios. Oramos para que tu vida hoy sea alcanzada por las manos de Dios, para que tu vida sea transformada por la bendición de Dios, y para que tú puedas hoy entender que tu vida no está en las manos de la casualidad ni de la coincidencia, sino en las manos de Dios. Mi hermano y mi hermana, hemos llegado al final de tu programa Dios Nunca Duerme, esperando que hoy ha sido bendición para ti. Mantente firme y recuerda algo, que todos se irán, todos se dormirán, pero Dios nunca duerme.